Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmarles. Estamos iniciando el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hoy, viernes 11 de febrero del año 2022. Les habla su amigo y hermano Javier Segura. Estamos estudiando la lección número 7, que se titula Jesús, el ancla del alma. Para memorizar hemos estado repitiendo, y hoy lo haremos también, tenemos como fuente segura, ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. Les invitamos a orar. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por todos tus favores y bondades a nosotros concedidos sin merecerlo. Nuestro buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Vemos en Jesús el medio que tú has provisto para salvarnos del pecado, de nosotros mismos, de Satanás y de la muerte eterna. Libéranos, Señor. Aquí te ponemos el corazón, te elegimos a ti como nuestro Dios y Salvador. Tómanos, oh Padre, y sálvanos por la gracia bendita, por la sangre que Cristo derramó, por la obra ministerial, sacerdotal que Jesús hace por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, nos amparamos en ti y esperamos solo en ti, solo en la obra bendita que Jesús hace en nuestro favor. Gracias, oh Dios. Nuestra disposición ahora es estudiar tu palabra, por lo cual te suplicamos que tu Espíritu y tus ángeles nos guíen a toda la luz. Impresiónanos con tu palabra, que ella sea atesorada en el corazón y practicada en la vida. Que podamos ejercitar fe en tus promesas y acatar tus órdenes y mandamientos. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a servir a nuestros semejantes, de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades diarias. Las almas que claman a ti, responde sus ruegos y súplicas. Mira las necesidades que te presentan y súpleles según tu voluntad. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.
Hermanos, amigos, amigas, hoy viernes 11 de febrero del año 2022 tenemos la sección para estudiar y meditar. Tenemos unos párrafos de unas obras cristianas exquisitas y varias preguntas que van en dirección al tema estudiado en esta semana. En el libro Camino a Cristo, página 66, leemos el siguiente párrafo. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Rendir el yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Ahora bien, para que el alma sea renovada en santidad, ha de someterse antes a Dios. Del libro Hechos de los Apóstoles, páginas 404 y 405, leemos: Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y su amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. El apóstol pudo ejemplificar en su vida el carácter de Cristo porque hizo lo que leímos primero en el camino a Cristo. Se dio el corazón a Cristo, eligió a Cristo, se entregó a sus pies, creyó en su amor y en su bondad. Y por eso Juan es un ejemplo de lo que se puede llegar a ser. No podemos cambiar nuestra naturaleza humana por nosotros mismos. No podemos alcanzar los grandes principios y amoldar nuestras vidas a los santos principios de la ley de Dios. Son santos, amplios y profundos, y nuestra naturaleza está echada a perder. Por nosotros mismos no podemos alcanzar los altos principios y reflejar la santidad que los mandamientos de Dios requieren de nosotros. La única manera de lograrlo es permitiendo que Jesús more en nosotros para que nos imparta arrepentimiento de nuestros pecados y nos dé el perdón de nuestras maldades. Solo mediante su gracia el alma puede ser renovada también y de esa manera capacitada para obedecer a Dios a fin de imitar su vida y llegar a ser semejante a Él en carácter, en pureza y santidad, en mansedumbre y humildad. Solo no lo miremos a nosotros mismos. Ese es el secreto de la vida cristiana que hemos venido insistiendo. La humanidad cree que Dios exige la parte de la humanidad que
elige a Cristo, cree que Dios exige de él que con su propia fuerza se arrepienta de sus pecados, que es una decisión y una iniciativa personal del hombre volverse a Dios y que pueda con su esfuerzo obedecer la ley de Dios. Dios nunca ha exigido eso. Dios no espera eso. Él sabe que el ser humano no puede ponerse a la altura de los mandamientos que expresan su carácter y santidad. Dios anhela que le cedemos el corazón, que le cedamos el corazón, que le ofrezcamos la vida cada día, que nos amparemos en Él, confiemos en Él y solo Él, morando en el corazón, obrando desde adentro de nosotros, su poder que es superior y externo a nosotros, que no tiene que ver nada con nosotros en un principio, pero que por la fe, es decir, por la entrega del corazón, podemos nosotros llegar a ser partícipe de un poder, del poder de la vida de Cristo, de su sangre, de su obra. Podemos nosotros participar de su gracia y de esa manera poder ser unido a Cristo y participar de su gracia para ser inducido al arrepentimiento, a la contrición y a la humillación, y así confesar nuestros pecados con verdadera contrición y pidiendo perdón en su sangre, ser perdonados, canceladas nuestras deudas pasadas y así estar en paz con Dios. Y por medio de esa misma entrega, por medio de la misma fe en Cristo, por la cual hemos recibido el perdón, somos renovados, hechos hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina. Renunciamos así a nuestro viejo hombre y nos consideramos propiedad de Cristo y Él obra en nosotros, el querer como el hacer, pone en nosotros nueva tendencia, nuevas inclinaciones, nuevos propósitos y así quedamos capacitados con su gracia y mientras vivamos así rendidos, confiados en su gracia, nuestra vida se pone en armonía con Él. Somos capaces de alcanzar los principios de la ley de Dios, pero no por nosotros, sino Cristo obrando en nosotros, porque solo basta su gracia. Su gracia recibida por la fe, con el corazón contrito y humillado, perdonados. Entonces podemos imitarle. No depende de nosotros, para nada. Dios no nos pide que con nuestra fuerza lo imitemos. Ese es la tendencia del corazón humana, que es la base de la religión falsa. La verdadera religión está en poner los ojos en Cristo, depender de su gracia, ampararnos solos en Él, esforzarnos sí, pero no en agradarle o entregándole el corazón, confiando por entero en Él. Y mientras confiemos en Él, Él obra en nosotros y nos habilita para que podamos imitarle, obedecerle y servirle. Pongamos los ojos en Jesús. Dediquemos tiempo a contemplar su gracia y su poder. Ese es el secreto de la vida cristiana. Eso es lo que da el éxito en la vida. Solo cuando miramos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nuestros corazones responden a su gracia, a su amor, y somos atraídos a Él, y ejercemos fe, y toda la obra que acabamos de describir se realiza en nosotros, no una vez en la vida, sino cada día. Pero la diferencia es que se va ahondando, se va fortaleciendo más la fe, el arrepentimiento se va haciendo más profundo, cada vez veremos nuestra pecaminosidad y más profundamente nos arrepentimos y nos convertimos más plenamente, le entregamos más plenamente el corazón a Dios, más plenamente confiamos en Dios, más plenamente crecemos en Cristo, más plenamente somos transformados a Él. Y su santidad viene a ser nuestra santidad. Su vida justa y recta llega a ser la nuestra.
Y al hacer su voluntad solo ejecutamos nuestra propia voluntad, porque llegamos a ser uno con Él. Vamos a las preguntas de la lección de hoy. Preguntas para dialogar. La vida de Juan, el discípulo amado, y la de Judas Iscariote ofrecen un contraste importante. Cuando Jesús vio a Juan y a su hermano, los llamó Boanerges, hijos del trueno. Juan tenía defectos graves. Judas también tenía defectos, pero no eran más dramáticos ni serios que los de Juan. ¿Por qué Juan llegó a transformarse a la imagen de Jesús, mientras que Judas cometió el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la diferencia? Que uno respondió a su gracia y se dejó atraer, y el otro se resistió. Los dos estuvieron bajo la influencia de Cristo. Los dos vieron sus obras cada día de curación. Los dos vieron su bondad y su amabilidad para con todos. Él vio sus tentaciones. Ellos vieron a Jesús siendo tentados y probado. Lo vieron acosado por los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley. Ellos vieron cuando Jesús curaba al enfermo. Lo vieron y lo escucharon orar. Lo vieron en comunión con Dios. Lo trataron. Juan y Judas por igual. Estuvieron en contacto diario y personal con Cristo. Pero la única diferencia es que Juan, mejor dicho, no cerró su corazón a la gracia divina. Judas decidió no dejarse atraer y moldear por la gracia de Cristo. No ejerció fe en los méritos de Jesús. Por eso los dos resultaron que tuvieron cada uno una influencia distinta. Y los resultados de los dos fueron distintos. Fueron dos resultados sumamente opuestos. Juan ascendió a la semejanza de Cristo. Por otro lado, Judas se denigró, se rebajó hasta al punto de traicionarlo y de quitarse la vida. Juan vivió una vida de testimonio en favor de Cristo, glorificando a Dios y trayendo a otros a los pies de Cristo. Judas terminó su vida de una forma vergonzosa y espantosa, terrible, en la flor de su juventud. Ellos reflejan los dos caminos que eligen los seres humanos a diario. Judas confiaba en sí mismo, se miró a sí mismo y se apoyó en sí mismo y sus defectos de carácter, su naturaleza pecaminosa lo dominó hasta el punto de arruinarlo para la eternidad. Juan vio los encantos de Cristo igual que Judas, pero se entregó humildemente, se dejó conducir mansamente por el Señor y éste con su gracia lo habilitó, lo regeneró y lo hizo uno de sus más fieles servidores. Estas son las dos vías que hay: elegir a Cristo y vivir, o depender del yo y morir. La fe y la incredulidad conlleva la fe a la obediencia, la incredulidad a la desobediencia. La fe lleva a la obediencia santificadora y transformadora. La incredulidad y la duda lleva al desafío contra Dios, a la desobediencia a Dios y a la ruina presente y eterna. La respuesta a esta pregunta es dramática, pero es realmente así. ¿Cuál fue la diferencia? Juan abrió su corazón a Cristo y decidió entregarse a Él, confiar en Él y depender en Él, no mirarse a sí mismo ni confiar en sí mismo. Judas, por el contrario,
decidió apoyarse en sí mismo, depender de sí mismo, esperar en sí mismo y fracasó. La siguiente pregunta dice, Jesús invita a los creyentes a tomar su cruz y seguirlo. ¿Cuál es la diferencia entre tomar la cruz y someterse al abuso de los demás? La religión de Cristo es una religión racional. Dios no obligará a nadie a que le siga. Tomar la cruz es someterse voluntariamente a, a Dios, elegirle, asumir la gracia de Cristo por la fe, creer que Cristo toma el control de su vida y dirige su corazón. Esa es la gran encrucijada de la vida cristiana. Ofrezcámosle el corazón a Dios. Jesús no pide un servicio forzado, no pide que seamos obedientes como si fuera requisitos, obligaciones por la cual debemos ganar la vida eterna. El anhelo de Cristo es que por su gracia, su bondad, podamos apreciar su carácter santo de amor y ser alcanzados, transformados y vivificados. Ser legalista, tener una visión legalista, no es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios nos pide que renunciemos a alguna cosa y nos pide que le entreguemos el corazón. Eso es tomar la cruz. Y eso hace diferente a someternos al abuso de los demás. Pues la fe en Cristo nos hace asumir su gracia y nos comprometemos personal y voluntariamente con servir y honrar a Dios. La tercera pregunta dice, ¿por qué Dios quiere una entrega total de nuestra vida a Él? ¿Cuál es la relación entre el libre albedrío y la salvación? La pregunta la repetiré para contestarla. Como son dos en una, vamos a tomar la primera y contestaremos y luego la segunda. ¿Por qué Dios requiere una entrega total de nuestra vida a Él? Porque la única manera de que se produzca en nosotros el arrepentimiento, la justificación, la conversión, la santificación, es que Él pueda emplear su gracia en nuestras vidas. La salvación es una obra que se realiza de adentro hacia afuera. Nuestra fuerza no puede producir ese cambio, no puede despertar la conciencia y hacernos ver nuestra pecaminosidad, ni podemos perdonarnos a nosotros mismos, no podemos reconciliarnos a nosotros mismos con Dios. No podemos obedecer la ley de Dios. Por nosotros mismos somos incapaces de conformar nuestra vida a su voluntad. Por eso Él pide el corazón, para Él poderlo hacer. Mientras retengamos nuestra voluntad, mientras queramos hacer lo que nos venga en voluntad, caeremos fácilmente presa del pecado y de Satanás y de los defectos que hemos cultivado y heredado. Pero si le rendimos el corazón, si confiamos por enteramente en Él y lo elegimos a Él como nuestro Salvador, Él podrá emplear su poder y obrará desde dentro de nosotros, despertando nuestra conciencia, despertando nuestro corazón, haciéndonos ver nuestra pecaminosidad,
para que podamos lamentarnos y arrepentirnos delante de Él, y el poder perdonarnos con su sangre preciosa que derramó. Solo en la medida que le entregamos el corazón, Él puede obrar en nuestras vidas. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la relación entre el libre albedrío y la salvación? El libre albedrío es la capacidad que Dios nos dio de elegir si le queremos a Él o no. Y debemos ejercitarlo. Si lo elegimos a Él, le entregamos el corazón a Él, es decir, si decidimos confiar en su gracia, le ofreceremos nuestra vida y nuestro corazón, y la salvación será el resultado. Si le confiamos nuestra vida a Él, Él sabe lo que debe hacerse en nuestras vidas, y con su gracia, con el poder de su Espíritu, Él hará la obra experimental y real en el corazón que la Biblia llama salvación. Es decir, seremos inducidos al arrepentimiento, nuestra conciencia se despertará y veremos nuestra pecaminosidad, y Él entonces nos perdonará, porque arrepentido y con dolor, con vergüenza, con lágrimas, le pediremos perdón por la falta que hemos cometido contra Él. Y le pediremos que nos cambie, que nos dé una nueva vida, que nos capacite para obedecerle y servirle, serle leal solo a Él. Y Él lo hace, porque para eso Él vivió y murió en nuestro favor. Eso es salvación y vida eterna. El arrepentimiento y el perdón, la conversión y la obediencia a Dios, eso hace que nosotros podamos experimentar la salvación. Es un hecho, es una realidad, pero solo en la medida que confiamos por entero a Jesús. Pues hasta aquí el estudio, análisis y repaso de la lección de escuela sabática de hoy, viernes 11 de febrero del año 2022. La lección número 7 que terminamos es Jesús, el ancla del alma. Y para memorizar hemos estado repitiendo: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. Les invito pues a orar. El nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Nuestro querido Dios y Padre eterno, te elegimos como nuestro Salvador. Te ofrecemos el corazón. Creemos en ti. Solo tú puedes salvarnos de nosotros mismos, del mundo, de Satanás. Señor, no podemos arrepentirnos por nosotros, no podemos abandonar el pecado. Somos esclavos de la maldad por más decisiones que tomamos de no hacer lo malo. Terminamos haciendo lo que a ti no te agrada. Queremos dejar de mirarnos entonces a nosotros mismos. Queremos contemplar tu gracia, mirarte a ti en tu belleza y santidad, en tu sacrificio por nosotros, en tu obra sacerdotal en favor nuestro, y confiándonos en ti, te queremos ofrecer nuestras vidas por entero. Oh Dios bendito, tu nombre, tu gracia, tu majestad, tu amor, tu sacrificio por nosotros es nuestro éxito, es nuestra victoria, es nuestra salvación, nuestra vida eterna. Te entregamos el corazón, te ofrecemos nuestra vida, para que tú, como el ancla del alma, nos ancles a ti, a esta bendita esperanza que hay en ti, de gloria, honra e inmortalidad,
para, para siempre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Nuestro